Buenos días, estimable audiencia. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este programa de personajes y opiniones. Como es costumbre, me acompaña mi amigo y carnal José Guadalupe Robledo. Gracias, Jorge Arturo Estrada García, mi querido carnal. Oye, tenemos un chorro de libros ahí. Yo creo que ya hay que empezar a desalojar. Sí, no, ya. El jueves pasado estuvo con nosotros José Flores Ventura, un sujeto, un amigo mío, amigo nuestro, extraordinario. Y su primer libro es sobre mariposas del sureste de Coahuila. Entonces, con mucha generosidad nos dejó unos ejemplares para quien lo vaya a leer, la verdad, o quien lo vaya a fiar cuando menos. Esto es un libro hermoso, bien hecho, con buenas fotos y con muchas mariposas, más de 100, ¿no? 120 y le quedaban 40 pendientes. ¿40 pendientes? El libro era demasiado grueso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Que nos hagan favor, a ver, ¿qué te parece? Que nos manden un mensaje, un email, o no sé cómo. Un mensaje en inbox. En inbox, nomás si quiero libro de las mariposas. Sí. Su dirección para mandárselo y un teléfono para decirle cuándo se lo mandamos. Es en esta misma semana. Y los primeros que lleguen, ¿no? Sí, los primeros. Tenemos 4, y 2 de la huelga, 4 de mariposas y 2 de la huelga de ciencia. O sea, entonces también es lo mismo. Quiero el libro de la huelga y lo mismo. El teléfono para decirles a cuándo vamos y su dirección. Y se acabó. Y en esta semana usted lo tendrá en su casa. ¿Sí? Así es. No creo que haya... No, y al rato volvemos a recordarles. Bueno, hoy, pues, es el primer día de la semana para nosotros. Entonces, de viernes a lunes, pues, pasaron muchas cosas. Oye, los que te traen un despapalle son los de Morena aquí en Coahuila. Ah, sí. Es el pleito que habíamos platicado. Ya lo habíamos platicado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Morena. Durante todos los sexenios y ganan. No. Va a ser terrible. Pues hagan de cuenta que meten a todos los partidos, o sea, los grillos de todos los partidos. Los grillos además... que han sido relegados, expulsados. Exacto. Que han dimitido, o sea... Los oportunistas. Todos los oportunistas de todos los partidos. Todos en la misma olla. Todos en la misma olla. Y todos quieren... pues, ser diputados, senadores. Saben que la ola de Morena viene fuerte, entonces saben que con ese impulso tal vez lleguen a regidores, tal vez lleguen a síndicos, algunos tal vez ganen en alguna población, entonces pues todos se suben. Por cierto, a propósito, déjame darle un saludo a mi nuera, está en Querétaro, Eunice Arias, que por cierto nos ve, la otra vez que revisaba ahí, ahí nos está bien. Ella es candidata a diputada en Querétaro, diputada federal. Entonces, ojalá y te vaya muy bien, Eunice. Gracias por vernos. Ella es de unas familias michoacanas, pues de izquierda, muy son de la gente letrada. Entonces, ojalá y te vaya muy bien, y si no te va bien, te esperas para la próxima. Así es la política. Parece que va por Morena, no sé. Sí va. Yo también vi algo de su trayectoria, un muchacho muy preparado. Sí. Entonces, no era... Y no sabía que fuera candidato, pero... Sí. Candidata, pero pues ojalá le vaya bien. Sí. En Querétaro es una ciudad hermosa. Está cerquita esa ciudad. Muy bonita. Porque fíjate, ahorita que hablamos de partidos y de desorden, como lo estuvimos diciendo desde hace 2 semanas que lleva el mes, ya aparecieron la mayor parte de los estudios de opinión correspondientes a abril, y entonces, claro, el desplome de MID. O sea, MID está en un claro tercer lugar. Luego... Y parece que inamovible ya. Lo único que algunos analistas medio le mueven es
de que si el PG rebasó su propio techo, de que si el ataque sobre Anaya favoreció a López Obrador, porque le aumentan puntos, pero como un consejo, alguien que ha estudiado la estadística, la demoscopía y la comunicación, periodismo pelón, es usted, si los movimientos son de 4 puntos para arriba o para abajo, haga de cuenta que se quedaron en donde estaban. Si le dicen, no, este subió 2 puntos o este bajó 2 puntos, en la medición está igual. El margen de error siempre es más o menos 3, pero con la desconfianza con la que se está dando este proceso, el rechazo de hacer encuestados de 40% y la negativa a contestar la intención de voto a veces llega al 30%. Entonces estamos hablando de que ni siquiera fue tu primera opción que te salió en tu estudio estadístico. O sea, tu estudio estadístico quiere decir, por ejemplo, vamos a suponer que Saltillo tuviera 500,000 habitantes, o 1,000,000, y yo voy a hacer 1,000 encuestas. ¿Por qué? Porque tengo de presupuesto nada más para 1,000 encuestas. Y entonces, yo tengo que preguntarle a 1,000 personas que representen cada una a 1,000 ciudadanos. Y entonces me voy a la demoscopía y entonces digo, no, pues que el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Tantos pertenecen a esta clase social, tantos tienen estos grados de ilustración, tantos estos, entonces los voy dividiendo por conglomerado de edad y por, ¿cómo se llama?, ingreso económico. Y entonces yo necesito conseguir, y se supone que en una colonia, da lo mismo si yo te pregunto a ti, que si le pregunto al vecino. ¿Por qué? Porque viven en el mismo lugar, probablemente están dentro del mismo rango de ingreso, nada más que seas hombre y hombre y la edad. Entonces llego y tú no quieres, pues voy con el de aquí al otro lado, pero tiene que ser alguien que tenga el mismo rango de edad y todo. Y entonces, con un 40% de rechazo, yo tengo que ir con 10 para encontrar 4. Y entonces, el margen de error y la certeza, y además no te puedo encuestar en más de 2 días. Yo tengo que aplicar mis 1,000 encuestas en 2 días, máximo 3. Y dices, ¿y por qué? Porque en medio puede pasar un evento que cambie la visión de las cosas. Y ya no te sirvieron las que levantaste ayer. No sirven si eran para ver cómo cuidan los incendios en Saltillo. ¿Por qué ya no hay? Y, ¿sabes? Toca un incendio. Pues las que haga el día siguiente del incendio me van a decir, pues muy mal. Y se alteró el resultado. Entonces, por eso las encuestas te dan. Cuando dicen 2 puntos o 3, pues es lo mismo. Sí, están lo mismo. Y entonces te permiten tener lo que dicen ellos, la fotografía del instante. Todavía faltan muchas cosas por venir, pero lo que sí es que te va a decir quién va en primero, quién va en segundo y quién va en tercero, siempre y cuando se empiecen a despegar en 10 puntos, como están ahorita. Ahorita la diferencia son 10, 10 y 10. 10, 10 y 10, o sea, le gana a Anaya a López Obrador con 10. Sí, es lo que... López Obrador a Anaya sí, le gana por 10. Y Anaya a Amit con por 10. Exacto. Bueno, fíjate que ya habíamos platicado. Bueno, el sábado pasado, pues en Oaxaca, esa linda y hermosa ciudad que es Oaxaca, todo el estado. Habíamos platicado aquí, bueno, el sábado en Oaxaca fue le avisaron que pues podía haber problemas, ahí es pues el territorio de la sección 22, la de la CENTE con C. Y entonces, bueno, pues se cuidaron, fueron, pues, obviamente todos los partidos tienen porros, no nada más el PRI. Claro, el PRI es el maestro de todos los demás partidos, pero pues iban con pancartas diciendo no te queremos aquí, este es nuestro territorio, y total eso ahí
pues los empujones, lo que tú ya sabes qué pasa. Entonces, y yo me estaba recordando que aquí en este programa, en los primeros días los primeros programas, señalamos, que parecía que el gobierno quiere hacer perder a mí. Y fíjate, oye, hay un análisis que leí en estos días, en donde se dice que todo empezó con Coahuila, porque era un amaciato político el que tenía el hombre maravilla, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, con el otro hombre maravilla, Enrique Peña Nieto. Sí, ellos hicieron posibles la reforma, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero los contrapunteó lo de Coahuila, porque ya me da la impresión que había un acuerdo, porque se dijo mucho, de que el Estado de México para el PRI y Coahuila para el PAN. En eso confió Anaya el de aquí, Guillermo. No, él creía que ya lo traía en la bolsa. Bueno, la creía porque creía que no se le iban a robar, porque en realidad, pues el PRI desde el 2016 perdió 7 gobernaturas, ¿no? Claro. Y entonces, y en Coahuila la gente tampoco pues ni siquiera ahorita está muy contenta con el PRI. Y entonces, pues en los cálculos de Anaya, el de aquí, y Anaya, el de México, seguramente estaba en que Morena no le iba a quitar tantos votos, y ni Javier Guerrero, y entonces posiblemente el Anaya, Guillermo Memo Anaya, tuviera más votos que Riquelme, que era más bien un personaje cercano al exgobernador Rubén y construido por él para ser su sucesor en medio de un PRI que domina la tierra, pero nunca ha podido lograr, digamos, consensos amplios con los ciudadanos. Con los ciudadanos, sí, exacto. Entonces, esto agravó todavía más el problema, lo de Duarte de Chihuahua. ¿Cómo es posible que electoralmente digan, no, este hombre es inmaculado y no tenemos por qué perseguirlo y todo eso? Y bueno, el pobre cuate que está pagando todo es Alejandro Gutiérrez. Y también es coahuilense. Y también es coahuilense. Entonces, todo eso hace que Peña Nieto da la impresión que no es moreirista. ¿Cómo? Alejandro Gutiérrez no es moreirista. No. Bueno, y él está en el bote. Él se fue. Y los otros moreiristas que han sido señalados por algún evento similar de desvío de recursos o bueno, lo que pasa es que Alejandro a esos no les tocó, no han sido tocados. Bueno, ¿no? Es que Alejandro no fue gobernador y no deudó el Estado para dárselo a la campaña de Peña Nieto. En cambio, en este caso, Humberto Moreira sí. Por eso la protección a Moreira, a Duarte y a los dos Duartes. Exacto, los dos Duartes. Bueno, uno ya está en el bote. Sí, pero no ha caminado nada. Pero no, y además la lana la trae la esposa y no se la han quitado, ¿no? Ahorita que mencionaste a Javier Guerrero, pues aunque él quería hacer un perfil bajo, ya salió ahí, pues también hubo huevazos, le aventaban huevazos a ese sujeto que para él siempre fue antipático, Claudio Bres. Parece que reductor, alguna cosa. Fue con Rogelio Montemayor, jefe de comunicación, sí, director de comunicación social. Entonces, se fue a registrar y hubo huevazos. Por Morena, ya no es el PRI. Sí, por Morena. Entonces, uno de los acompañantes era Javier Guerrero. Sí. Sí, Javier Guerrero está con un pie en Morena. Ahí se los encargamos. Mira, ¿le hubiera servido meterse a Morena y ser diputado? Pues sí, pero quién sabe los compromisos que ha tenido con el PRI. A él le ha ido muy bien en el PRI. Yo no me entiendo. Si se enriquecen, ¿qué se puede llamar? ¿Traición? ¿Deslealtad? ¿O simplemente que no tienen valores? No, pero es que mi teoría es el PRI actual es un mutante de un PRI que nació
luego de la revolución. Uh-huh. O sea, yo no puedo comparar el PRI o PNR de Lázaro Cárdenas con el PRI de Peña Nieto y Ochoa Ruiz. Entonces, yo no podría decir que se traicionó la ideología del PRI si la ideología del PRI ha ido mutando. Exacto. Pero no actualizándose. No, o sea, no, todavía no, dijera uno, no, pues es que se actualiza, va con la época. O sea, si el PRI es un partido de centro izquierda Socialdemócrata o socialdemócrata, tendría una ideología consistente. Gracias. Pero si lo vemos sometido al mercado, sin que le importe el bienestar de los ciudadanos, si degrada el sistema de educación, el de salud, la calidad de los empleos y solamente está interesado en favorecer la inversión extranjera no es para venir a darnos empleos, es para venir a extraer nuestra riqueza. Y si nuestra riqueza es la fuerza de trabajo, sí, esa energía sí, se transforma en dinero para ellos. O sea, claro, es la plusvalía. Bueno, y además es la teoría de la energía y de la materia, o sea, de que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía se vuelve dinero y ese dinero enriquece a otros. Por eso ahí es donde yo digo, si ya mi PRI, que lo adopté a los 20 años, no es el mismo que en el que está ahorita, ni la gente que está ahí adentro es la misma, uh-huh, ahí pudiera ya tener la coartada de... En el caso tuyo. No, yo estaba hablando en el caso de los Javieres Guerrero, de todos los oportunistas que han... Yo nunca he sido de ningún partido. Sí, exacto. No, yo te digo que en el caso tuyo, si tú estuvieras en un partido, reaccionarías así, es decir, ya no es el partido mío, ya no son los valores por los que yo me metí, y te sales o te cambias, o simplemente te desaparece de la vida política. Pero no, yo estoy hablando de los oportunistas que se enriquecieron. Bueno, Javier Guerrero, lo último que fue que diputado federal, de plurinominal, o es por el PRI plurinominal. No lo dejaron ser por mayoría. Entonces, sí, no lo dejaron ser por mayoría porque tal vez perdía, pero ya en el plurinominal, bueno, pues es de los consentidos. Quien va en el plurinominal son de los consentidos de quien decide. Llámese López Obrador o llámese Peña Nieto. Entonces, te digo, lo que pasa es con todo este problema de mira, yo alguna vez, Jorge, en un ejercicio de eso, que cuando andas de joven queriendo hacer todo y documentar todo, entonces yo me puse a hacer una historia del PRI, investigando, no investigando los priistas son los que menos saben la historia de su partido, y más los priistas de ahora, los que andan ahí pidiendo el voto. Entonces, me puse, y es una larga historia, yo diferencio a los tres PRI, al de Calles, al de Lázaro Cárdenas, y al de ¿qué? Salinas. Sí. Y al de Salinas, el nuevo PRI. Entonces son totalmente distintos. El nuevo PRI es el de Peña. Bueno, de Peña. A mí se me hace demasiado para Peña. Peña es un hombre chiquito. Bueno, pero es que lo volvió así. Bueno, pero el quien lo vuelve así. Porque Salinas lo trata de modernizar, pero Salinas, a pesar de que incursiona en el mercado, él busca conservar algo de ¿cómo se llama? Protección a las clases más vulnerables. No, pero eso era partidista, eso era una cuestión de clientela. No, que fuese de Sol. No. Salinas le abrió así. Bueno, y ni siquiera fue Salinas, el que empieza es Miguel de la Madrid. Es cuando venden, porque los obligan los Estados Unidos y todos los mismos empresarios nacionales, no nacionalistas, no hay empresarios nacionalistas en ninguna parte del mundo. Entonces, lo forzan a que venda todo. Nosotros teníamos muchas empresas, Bueno, pero las habíamos comprado cuando las habían quebrado los empresarios nacionales. Exacto, pero se las compró el gobierno de Echeverría
porque las habían quebrado. Claro, pero servían para algo. Bueno, mira, ferrocarriles no, la CFE tampoco. No, claro. pero por ejemplo tenían de bicicletas, sí. Hasta de motores, de la DINA, ¿no? Camiones, fábrica de carros de ferrocarril. Pero entonces él fue el que abrió eso. El de Lázaro Cárdenas me parece un PRI prosocialista, que además, gracias a eso, nuestro país no está peor. Bueno, Cárdenas buscaba que México fuera una economía agraria. No quería que fuera industrial. No. Porque él consideraba que el modelo industrial era poco humano con los obreros. Y al irse él, lo primero que hacen es impulsar el modelo de industrialización, y es cuando viene lo de sustitución de importaciones, pues en los 40 o... Entonces, muy breve, el partido de Calles es el necesario para hacer que todos los generales que se levantaban en armas después de la revolución cada rato, es el de caudillos. El de caudillos, a ver, todos, y van a obedecer una disciplina. Ese es el de pacificar el país, y lo logró. El segundo, ahora que otros no reconozcan eso, es otro problema, pero lo logró, pacificaron el país. Luego viene Lázaro Cárdenas, imprime en la educación el socialismo, y bueno, pues, es más, es la época más... Se apoya en el sector campesino con gran fuerza. Y con el obrero también, y empieza a crear esos, bueno, pues cuando se va a Calles se va Luis Vicente Morones, exacto, Luis Vicente Morones, que era también el líder obrero de Calles, ¿no? Sí. Entonces, esas estructuras priistas comienzan a tomar forma. También un poquito más adelante viene la CNOP, que ya viene a aglutinar a los que faltaban, que era el sector popular, porque después, cuando se empiezan a industrializar las ciudades y que fracasa el campo, lo hacen fracasar. Bueno, no, además fracasa, carnal, porque en realidad el cuerno de la abundancia parece ser que no era tal, porque en México nada más el 20% del territorio es cultivable. Lo que pasa es que hicieron, carnal, hicieron a los campesinos, además de flojos, porque le estaban pagando. Bueno, estaban pagando. Pero eso fue, yo me acuerdo, hasta después de Salinas. Todavía Salinas fue el que destruye, o como desmantela el Banco Rural. Pero inventan el Procampo. Sí, por eso. Pero el Procampo te da dinero por no trabajar. Exacto. Entonces, pero el Banco Rural, yo me acuerdo cada sexenio, eran millonadas y millonadas de pesos que les condonaban los créditos a los supuestos campesinos. Bueno, porque los campesinos jodidos, esos tenían un mendrugo como no los noches. Muchas veces hasta nada, porque, por ejemplo, en el caso de Coahuila, la industria más amplia de la población durante décadas fue el iscle, esa recolección del iscle, esa eras recolector, bueno. Lechuguilla, ¿verdad? Y las dos. Digo, la lechuguilla es donde sacan el iscle. Ah, sí, y de La Palma. Y de La Palma. Bueno, y entonces, ¿por qué en las haciendas que había aquí, a los peones se les ponía también a hacer eso, a andar recolectando el iscle? Se exportaba. Luego viene el reparto agrario. En el reparto agrario, por ejemplo, en la región sureste, que es donde me ha tocado estudiar más los casos, te dan las tierras en el 36, enormes pedazos, enormes cantidades de campesinos beneficiados. El agua te la dan en el 56. Y 20 años. 20 años. ¿Qué te pasaste? Hambre. Y entonces, y el agua que te dan no es suficiente para riego. Y entonces, vas a producir. Y dices, no ves que eres temporalero, pero se acostumbraron a que de cada 5 años solo podían sembrar 2. El resto vivían
recolectando la lechuguilla y sacando el iscle y vendiéndolo. Actualmente el precio de 1 kilo puede ser 12 pesos. Y lo más que puedes tallar en un día son 4 kilos. 4 kilos, sí. Entonces, tú estás destinado a sacar 50 pesos al día. Y bueno, ni siquiera es el mínimo del que nos quejamos. Entonces, para un modelo de campo como el de la zona isclera, lo único que trajo el campo fue pobreza. Más pobreza. Bueno, y entonces industrializan las ciudades y se vienen, y así es como crece Saltillo, y así es como se nutre Saltillo, y así es como se enriquece la sociedad de Saltillo. Y entonces, en la laguna se da el otro modelo, el más cardenista. El cardenista. Ellos eran comunistas, tenían sindicato, siendo campesinos. Sí, yo conocía. Hicieron huelga. A Orona. Bueno, hicieron huelga contra los algodoneros terratenientes dueños de eso, hasta que Cárdenas dice, bueno, pues ahí hay pleito, se los expropio. Ahí les expropiaron tierras con agua, con canales, con instalaciones, con todo. Ahí sí se les dieron todo. Y luego el banco también fue a darles todo. Fueron 2 modelos, aunque estén a 200 kilómetros de distancia, de allá a acá. Son 2 modelos. Por eso incluso la rivalidad, porque tienen valores distintos. Una sociedad es posagraria y la otra es siempre, Saltillo, esta región siempre ha sido industrial. Entonces, es la misma visión. Mira, en aquella época de jóvenes, nosotros estábamos divididos, los que querían los que nos interesaba hablar de la revolución, los que apoyaban a los campesinos tenían otra visión distinta a nosotros que apoyábamos a los obreros. Incluso mucho se discutió de que aquella era una cuestión atrasada. Sin embargo, las revoluciones han sido eminentemente agrarias. Las revoluciones de cambio, no las revoluciones pero, por ejemplo, electorales, ¿no? No. La rusa como que tuvo 2 frentes, ¿no? Sí. Porque era inmenso lo de los campesinos. Sí, era de tamaño gigante. Fíjate, había una mujer, María Espirinova, me acuerdo muy bien de ella, que en aquel entonces, en la revolución, estamos hablando de 1917, solamente la seguían 20 millones de campesinos, armados además. Solamente a ella la seguían. Entonces, han sido eminentemente agrarias, sobre todo la China, fue una... esa fue eminentemente agraria. Sí sabes que, por ejemplo, Mao Zedong, ese gran hombre, aunque se enojen los empresarios, ese gran hombre, ese extraordinario hombre, nunca salió de China, nunca. No fue como... No fue ni a visitar a la Unión Soviética. Nada más una vez cuando estaba Stalin fue, bueno, pero nada más, era profe, no, nunca salió. Entonces, ahí se ve, todavía sigue siendo un santón, ¿cómo se llama? Los dirigentes chinos pueden darle chance a todos los empresarios a que se enriquezcan, pero nunca pueden tocar la figura de Mao. No, y aparte... No como en Rusia. Y no tocan el sistema, o sea, exacto. Ellos están divididos en regiones y unas regiones son las que se dedican a maquila de exportación y otras son a desarrollo industrial y bueno, entonces, tecnología y todo. O sea, entonces el último PRI, el de Salinas, es el que le abre las puertas a que nos vengan a saquear la segunda vez. Las otras no se las abrimos. ¿No? Llegaron ellos despistados pensando que habían llegado a la China o a Japón, y no, pues era América, se les atravesó América. Coincidentemente nos tocó la mala suerte que estos cuates vinieran y pues casi nos exterminaron en algunos lugares, pues, para el sur del continente no hay nada, para el norte, pues quedaron las pequeñas reservaciones, donde quedaron muchos, pues es Oaxaca, por eso siguen siendo los estados. Por cierto, déjame, ya cambiamos la decoración. Me lo acaba de repintar mi querido amigo José Luis Carrillo, que alguna
algún día lo tendremos aquí, para que nos hablen muchas cosas. Y allá está Mictantecutli, que es el dios de la muerte, pero en su versión totonaca. Es muy diferente a los aztecas. Y bueno, pues es una vasija maya. Y esta es una de las cosas que más quiero yo. Es un Cristo que me dio un indio en Tepoztlán, hace décadas. Me fui detrás de él porque ya en ese entonces ya los empezaron a quitar, porque los comerciantes establecidos. Organizados. Sí, exacto. No querían, porque era una competencia ideal, que estuvieran los indios vendiendo esta cosa que es mi reliquia favorita. Y son dos maderas así cruzadas. No, fíjate, sí, exacto. Pero además tú lo ves y son maderas recicladas. Sí, son maderas que recogió no sé dónde. Exacto. O sea, y bueno, déjame decirte esto. Esta capa que tiene, que no sé de qué sea, pero creo yo que debe ser de maíz. A propósito de que nos hablaban de que era maíz. Pues tiene más o menos 25 años. Y mira, tengo otras donde ya se han descarapelado. Esta no. Esta era un viejito así que traía todos los años sobre sus hombros. Fíjate, ahora que nos muestras esto, ayer me tocó ir a un coloquio de mi escuela de historia, que se llama algo así como demonios, duendes o algo así, santos. Uh-huh. Y entonces sobre sí, y en la historia son chaneques, así se llaman. Bueno, y entonces vino un doctor de la Universidad de Querétaro a platicar de eso. Y me acordé porque, además de que habla de la forma en que la gente mexicana, los de Mesoamérica, recibían la nueva doctrina, cómo la asimilaban y cómo la iban unos aceptando y otros rechazando, y se surgían todas las figuras alrededor de lo que les contaban y que iban mezcladas con lo que ellos también conservaban. ¿No? Fue a inaugurarlo el rector. Y entonces decía una frase que también tiene que ver con esto. Él parafraseó a Galeano, que dice, cuando los los españoles llegaron a América, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Ahora tenemos la Biblia, pero ya no tenemos la tierra. Ahora ellos tienen la tierra. Me llamó la atención porque todo va en torno a lo que estamos hablando. Sí, claro. No, nomás aclarando, lo que es duendes aquí, o troles, en la cultura religiosa indígena son chaneques, que son los que viven en los arroyos, en los ríos, en las montañas. Entonces, cuando vas esto se ve mucho en Perú, cuando vas a cortar un árbol le pides permiso a la naturaleza, de todas esas cosas, o cuando vas a sacar alguna planta, y casi siempre te refieres a los chaneques, señores, denme chance, entonces. Todas esas cosas que tal vez no interesen, pero que tienen mucho que ver con nuestra ideología. Tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver con la formación y los problemas que ahorita estamos viendo, porque todo esto surge de cómo el PRI va mutando su ideología y cómo ahora estamos en medio del nuevo PRI, como la gente que cupo en el PRI ya no cabe en el PRI, enriquece o complica la vida de Morena, porque lo que iniciamos fue
que Morena registra a 3 candidatos a alcalde en un municipio y hasta 8 municipios. Parece que aquí me pareció fantástico. En San Pedro, 3, en Matamoros 2, en Parras 2, en Madero 2, en Torreón 2, en Ocampo 2, en Artea 2, en Frontera 2 y en Piedras Negras 2. Bueno. Ahora tienen 48 horas para decir cuál es el bueno. Sí, cuál es el bueno de los dos. Puede decir que digan, si les ordena, porque este partido así es, así. Pues ella no ordena, es nada más uno. Bueno, es que si dices que el que ordena es Andrés Manuel, claro. Bueno, pero él no se sabe los nombres de estos. No, pero se los dice, ¿cómo se llama? El que ayuda a la campaña, se llama Armando Cuadena Tijerina. Bueno, pero le va a tener que decir, ¿se acuerda del señor que nos presentaron en tal lugar y si se acuerda, pues va a decir, sí me acuerdo? No. Pero por eso te digo, o sea, alguien más va a tomar la decisión por Andrés Manuel, no porque tenga autoridad superior, sino porque si ya visitó tantos pueblos, si ya le presentaron tantas personas. En eso tienes totalmente razón. Pero el que dice quién es él. Sí, él tiene la última palabra. Sí. Por eso los que se van no critican el dedazo. Critican que no les tocó. Porque van a lo mismo. No te olvides. Yo creo que el pasado de una persona quiere decir mucho. Mira, yo alguna vez... No podemos redimirnos, carnal. No, en esta cosa no. Mira, yo tenía una frase que les decía a mis cuates cuando decían una pendejada, ¿no? Les decía, no te preocupes, todos tienen un priista dentro. Sí, porque este país lo ha gobernado 80 años el PRI, con un mismo sistema de dedazo, de disciplina, y disciplina quiere decir sometimiento, quiere decir todo. Mira, yo te digo, por ejemplo, una cosa, ahorita andan los senadores, sobre todo los priistas, prometiendo, pues, que van a cambiar los salarios, prometieron una serie de cosas, insisto yo, no se dan cuenta, que solamente van a ser legisladores, en el caso de los senadores, pues uno de 300. No, y insisto todavía, nosotros tenemos pocos senadores porque somos un país, somos un estado pequeño, somos 2 millones y tantos ya, en un territorio muy grande, sí, pero por eso no les... Pero ahora se puso más raro, fíjate, porque en realidad el Senado es para que cada estado estuviera representado igual, sí. Pues cada uno. Pero empezaron a meter unos de mayoría y otros de primera mayoría, y entonces hay veces que un partido puede tener hasta 3 o 4 adentro de un estado y todavía queda otro de primera minoría, y entonces a veces tiene hasta 5 y se convierte en porque la Cámara sí son representación proporcional a la población, pero en México como todo lo desbaratamos, hasta esa desbaratamos, o sea, claro, que era Cámara Alta, voto igualitario, pesa lo mismo Colima que el Distrito Federal. Lo cual era antidemocrático. Luego la otra Cámara, es que en la otra Cámara es donde va la representación de población. Poblacional, sí. Y entonces, diputados. Por eso los senadores nada más pueden intervenir en tales y cuales decisiones. Y los diputados en las más amplias. Entonces, volviendo a lo de este partido, entonces, ya lo he dicho también aquí, a mí me parece, sin ánimo de criticar, esto que la inteligencia no puedes evitar que piense como es. Entonces, yo quisiera decir lo políticamente correcto solamente, ¿no? Pero, o sea, no puedo traicionar a lo que estoy pensando. Ya habíamos dicho aquí que Morena, pues era la refundación de la partidocracia, porque ahora sí todos están bien. Los únicos que se no han ido, fíjate, son 2 tipos de gente de aquí. Los que le llaman los de Morena, que todavía no han reivindicado ese término, es el primero que a mí no me interesa que digan que hay periodistas buenos, pues pueden seguir diciendo que todos los periodistas son malos, no hay bronca. Finalmente, quien pone la agenda siguen siendo los periodistas. Quien pone la agenda de lo que es más de lo que se dice en el internet sobre cuestiones políticas, pues son los periódicos. Todavía siguen siendo los periódicos. Entonces,
o los periodistas. Pero sí tienen que aclarar qué onda con los comelonches. Ya perdonaron a los corruptos, a todos los corruptos, pueden entrar al Morena, pero no han reivindicado esa cuestión que me parece una agresión inútil. Decir comelonches, los van a tener, si ganan, los van a tener tal vez los mismos o tal vez otros comelonches, como les llaman. Entonces, no han dicho nada, no sé si los hayan perdonado, no sé si... Esos son unos que no se van del PRI. Los otros son las gentes que están convencidos, que no se dan cuenta, son acríticos, no se dan cuenta lo que tú acabas de decir. El PRI cambió, el PRI ya no es el mismo de Echeverría, no, de Díaz Ordaz, no es el mismo. No es ni siquiera el mismo de Salinas. No, sí. Ese repudia a Salinas, ese PRI. Sí, exacto. Es el que no lo quiere. Entonces, pero el PRI, insisto, tiene, ¿cómo? El PRI fue el fundador, o el creador de la política del sistema. Del siglo XX. De este país. Entonces, con eso de Comelonch, con eso no vamos a resolverlo. Tenemos que ir hacia el fondo. Ese partido nace en una revolución, ese partido crea la clase media, ese partido tiene aciertos, pero tiene muchos aciertos. Y yo creo que los más graves son los que ha cometido Peña Nieto. Porque Peña Nieto no se podrá salvar. Si llega el peje lo va a perdonar y tal vez hasta le dé una secretaría. No hay bronca. Pero lo que nunca va a poder sustraerse el presidente a un Peña Nieto es que su sexenio fue el más corrupto de todos los sexenios que han existido. Al menos en un país en donde la corrupción es tradición. Exacto. En un país como dijo el propio Peña Nieto. Sí. Entonces, él no se va a poder sustraer de eso. Y más dándole impunidad a tanto gobernador. Fíjate, hay una foto en donde el bloque de gobernadores. Sí, el bloque de gobernadores. Yo empecé a ponerles circulitos a cada una de las cabezas que eran los ladrones. No me quedó ni uno. Ni uno. Así, yo sabía de algo, a ver, este es ladrón, este es ladrón. Hay unos mucho más, como los Duarte, como Humberto Moreira, hay otros muy pesados, pero estos no tienen. Rodrigo Medina. Los de Tamaulipas. Yarrington, Eugenio Hernández. Entonces, la verdad, yo creo que yo creería en Andrés Manuel López Obrador, nomás con una sola cosa, que cuando gane, meta a la cárcel a sus ladrones y recupere la lana. Es más que los 30 millones que les va a quitar a las pensiones de los presidentes. Porque mira, con López Obrador el problema sigue siendo que no hay certezas. Certezas porque un día te dice una cosa, otro día cambia. En el caso de la campaña del PRI, te dicen, es un peligro Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque pues con el PRI tenías una escuela bien atendida, pero va a desaparecer si llega Andrés Manuel. Tenías que el seguro social bien atendido, pero va a desaparecer eso. Y dices, pues ni una cosa ni la otra es cierta, pero los publicistas así nos la recetaron. Sí, bueno, y ahora nos la están recetando de que confía en mí, yo confío en mí. O sea, ahora ya están sobre el juego de palabras. O sea, abandonaron ya los argumentos. Luego el gobierno de la República te decía, oye, ¿por qué ves las cosas al revés? Si esta carretera es preciosa y todo, hay que contar también lo bueno. Lo bueno cuenta. Y nada de eso cuajó. Y sigue la base firme del lado de López Obrador. ¿Por qué? Esos ahí se están estacionando porque tal vez lo que quieren es que ese sistema que se creó desde la
posrevolución, cambie y creen que López Obrador no es el PRIAN. Y entonces va a haber un cambio. Fíjate, es muy pírrica la victoria que puede lograr López Obrador. Es que no está contendiendo con nadie. López Obrador no tiene contrincante. Y no porque sea muy bueno, no. Porque ni no es el contrincante para López Obrador. Ni Peña. Ni siquiera tiene, yo no sé si les han dicho pues tiene muchos asesores muy bien pagados. Ah, sí. No le han dicho Son los mismos de que hable más fuerte, que hable como decían en mi barrio, habla como hombre. Nos decían. Es más, desde la familia. A ver, si había alguien que hablaba medio, hable como hombre, habla más fuerte, no te oímos. Sí, igual, no lo oímos. Dice puras tonteras. El otro Anaya, pues anda con que es Superman y maravilla y todo eso. Los otros, por favor, que doña Margarita diga que le va a ganar al PG. Bueno, por favor. La tormenta que se armó porque el Trife se avienta el boleto de meter al Bronco. Esa es otra. Entonces eso... Que no le ayuda a Peña. Es una secuela de Coahuila. Exacto. El Trife fue el que le terminó dando el triunfo a Riquelme. O sea, Riquelme no pudo ganar en la elección y el día del conteo. Todo se fue a tribunales y el Trife fue el que lo hizo ganar. Sí. Bueno, y es lo que contaban del incidente con el que comenzaste. Sí. De que Peña rechaza aprobar el triunfo del otro Anaya, de Guillermo, y rompe con Ricardo Anaya, apoya la pugna judicial que trae Riquelme, y el Trife lo hace ganar, aunque el INE, había demostrado y comprobado y documentado el rebase de campaña de Riquelme. Y luego, estamos hablando que el tope de campaña de esa elección eran 19 millones de pesos. O sea, es una cifra ridícula. Esa se la gastan en 3 días. Un séquito de gobernador. Bueno, los contadores del PRI no le pudieron hacer bien la contabilidad para que no lo rebasara. El jefe de campaña del PRI, en este caso Flaustro, no pudo vigilar que las cuentas que se entregaran al INE fueran perfectas. Luego, la dirigente del PRI, que ahora es candidata al Senado, tampoco pudo asegurarse que las cuentas del candidato fueran blindadas. Yo insisto que sólidas. Te estás pidiendo mucho por eso. Y entonces viene el Trife y lo salva. Bueno, ahora viene el Trife y mete al Bronco. Exacto. Y se vuelve a armar la tormenta política respecto al Trife, a la certeza de las elecciones, a la inclusión de un personaje como el Bronco, que además ni siquiera completó los votos, que eran las credenciales esas, porque las legítimas que le documentó el INE no alcanzaron la cantidad, se quedó 16,000 corto, y además dijeron, le dimos 8 veces el derecho de audiencia, 8 veces, que es lo que los muy bien pagados, magistrados del Trife dijeron, es que no le dieron derecho de audiencia. Lo cierto es una sola cosa, si no gana, ante todas las condiciones que hay, si no gana López Obrador, todo el mundo va a creer que es una. ¿Y el Tigre? Bueno, no. ¿Se va a soltar? No. O si no gana, es que o el agua volverá a la normalidad. Puede haber otras cosas. Yo voy a insistir nada más en una cosa que ya había comentado. Primero, Peña Nieto, el odiado presidente. ¿Por qué es odiado? Oye, un presidente que tiene el 17% de aceptación, digo, pues es un hombre odiado. Y el 80% lo recuerdo, el 83%. Exacto. Entonces, es un hombre odiado. Él se va a ir porque va a terminar su vida política. su periodo. Su periodo.
O sea, nadie lo está corriendo, pero si no gana López Obrador, aun cuando pierda, nadie va a creer que perdió. Es un fraude. Todos están hablando del tigre, nadie ha dicho qué tipo de tigre. Nadie ha dicho qué tipo de tigre. Porque tú ya dijiste, sí, no hay organización para que sea un tigre revolucionario. Un día, déjame platicarte algo. Un día estábamos en la prepa y yo hice un periodiquito que se llama El Tecolotito Consciente. Te lo juro que no, que me da vergüenza decirlo, pero por eso es un acto de condición. Porque era muy largo el nombre. No, El Tecolotito Consciente. Por favor, entonces, bueno, estaba en secundaria. Entonces, y en la prepa no. Entonces, yo escribí y un amigo mío, que sabía que yo siempre lo respeté, que sabía mucho, que me enseñó algunas cosas, me manda una carta diciendo, yo estaba comparando a Lenin con Pancho Villa, y me dice no. Esa es la respuesta que te doy. No, Lenin fue un revolucionario y Villa es un rebelde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una revuelta, sí, que son más terribles que una revolución. Sí. Las revueltas es, bueno, pues yo creo que hay muchos casos, cuando vas y asaltas todo, cuando vas y te apropias de todo, cuando las causas, las masas están ingobernadas y sin objetivo, y sin qué vamos a hacer, simplemente vamos a hacer desmadre. Entonces, de esa cuestión, y yo no creo. Esa es una rebelión. Yo no y creo. La revolución es el cambio. Exacto. Yo no creo en ningún aspecto que alguien quiera que pase en este país. Yo no creo. Es terrible. Sería terrible no poder estar en tu casa ni encerrado bajo llaves. Fíjate. Entonces, cuidado con eso, porque sí, cuidado con eso. Recuerda las de la gasolina. Hubo ciudades en donde la masa salió a robarse las cosas. Claro. O sea, muchos salieron y marcharon y fueron a las plazas y a protestar y todo, y otros fueron a sacar tiendas. Yo por eso. Y entonces imagínate en una de esta magnitud. No. Entonces, yo todavía creo que eso que dijo, ese amedrentamiento de López Obrador, no puede ser. No puede ser que si le pierde o si le hacen fraude, se vaya a la chingada, que se llama su rancho, y de Tabasco, parece, no sé si Tabasco en Chiapas. Parece que era más ropas. Entonces, no creo que vaya a ser tan irresponsable como eso. También le llegaría a él la revuelta, no te creas, pues sí. El gran problema de eso, cuando yo digo que no hay organización, es que no hay organización, pues hay una revuelta para pararla. Tampoco hay organización para hacer la revolución. No. ¿Por qué? Porque están desorganizados. Un partidito, llámese Morena o el PRI, no puede, eso es para llevarlas a las elecciones. No, y es un partido. Por medio de las elecciones al poder. Es un partido de gente que está esperando ocupar un puesto. Claro. Ni siquiera ya es un partido de líderes sociales, de líderes sindicales, de gente con la raza popular que se suma a un proyecto, ¿no? Claro. O sea, como por ejemplo, en el caso de la República en España, pues se sumaba el PSOE o Partido de Obrero Español, y los comunistas, y los socialistas, y los socialdemócratas, y entonces, pero ellos tenían todo su base, y la sumaban. Y aquí, pues dices, no, pues Monreal ya llegó, y Bartlett ya también entró, y Eichel pues ya está aquí, y Martí Batres. A lo mejor el que más jala es el señor de las ligas. ¿Cómo se llama usted, muchacho? Bejarano. Bueno, que pues él es líder allá de colonias del DF, ¿no? Claro, pero lo cierto es, fíjate, lo único cierto es que estas elecciones están plagadas de muchos peligros. Y mientras eso está, anda jugando a la política. Yo a mí lo veo, a José Antonio Meade, lo veo. La verdad es que si eso aprendió en Yale, la verdad es que no me perdí mucho de no haber tenido suficiente dinero para ir a estudiar a Yale. Porque si eso aprendió,
La verdad es que es pobre, a mí Es que me da lástima oírlo hablar. no sé en qué haría su posgrado, Jay. Si lo hizo en economía, lo primero que debe haber aprendido es filosofía o teoría política o economía política, que le hubiera dado el sentido común para una situación como la que se encuentra. Tú ves al Bronco, pobrecito Bronco, da lástima. Lástima es el peor de los, según yo, de los sentimientos que puedes sentir hacia otra gente. A mí me da lástima el pobre Bronco. Margarita, pues, su única frase que se le ha escuchado es que dijo: yo le voy a ganar a López Obrador. La verdad es que eso, en lugar de causarte lástima, te causa risa que digan eso. El otro Anaya anda en lo suyo, anda en queriendo decir que es honesto y cada vez se regaliza más en las palabras, de que yo sí los voy a meter a todos a la cárcel y todo eso. Es decir, no hay ni siquiera, es un circo como el Román, en donde puede haber sangre ahí en la arena. No acá arriba no les pasa nada, acá arriba tienen suficientes guardaespaldas y todo eso. Este país es enorme. La población es inmensa, con más de 120 millones de habitantes. Hay 2,000 y garra de municipios. Si dices, pues no pasó nada en Monterrey, pues no, pero a lo mejor en Cadereyta sí. Y no pasó nada en Saltillo, sí, pero a lo mejor en Torreón sí. Y así, o sea, no vamos a saber de manera anticipada en donde pudieran surgir brotes de desórdenes sociales, ¿no? Pues donde haya gente que le interesa que surja. Ya lo dije. Donde haya gente que le interesa que surja. Y nada más hay un sector de gente que le interesa que surja eso, bajo aquel refrán de que a río revuelto ganancias y pescadores. Y no son políticos. Os estoy hablando. Ok, es otro tipo de... Pero fíjate, ayer Carlos Slim se mete en un debate con López Obrador. Sí. Entonces, hablábamos de los hombres del dinero. En México no puedes encontrar a nadie que tenga ni remotamente una postura parecida a la de Carlos Slim. Okay. Si él ya ha llegado a ser uno de los más ricos del mundo. El más rico llegó a estar, sí, en un momento dado. Y entonces... Según Forbes, porque ya ves, Forbes también dijo que tenía un chorro de lana el Chapo. ¿Y si la debe de tener? ¿Tú crees? Pues... Con eso ya estarían fuera de la cárcel. A los ricos lo único que les interesa es la lana. 2 veces ha estado fuera de la cárcel. Bueno, pues con esto no te estaría quejando, pues si tengo millones. Bueno, pues ya te tengo en la cárcel y tengo tus millones. Bueno, ya, esa es otra cosa. Lo que pasa es que hasta los capos son de tener su guardadito. No, y su fecha de caducidad. Ok. Como los políticos, ¿verdad? O sea, esa fue muy buena. Muy buena esa. Mi respeto para eso. Bueno, caducidad. Y entonces tenemos a... Eso van a estar diciendo nosotros. Claro, somos caducos. Y entonces Slim se mete en esa dinámica, pero la explicación de Slim viene siendo la misma explicación de Peña y de Mid. Y los argumentos de López Obrador vienen siendo, pues ahora medio mezclados con estos y medio los que dijo antes, pero en realidad ninguno de los dos se va al fondo. O sea, sabemos que se necesita un aeropuerto, pero no que cueste esa cantidad de dinero porque es ridículo. Luego, más bien que digan, vamos a hacer una ciudad nueva alrededor del aeropuerto en donde una docena de millonarios y políticos nos vamos a hacer súper millonarios y que López Obrador diga, yo quiero interrumpir esa obra porque para que nadie se acuerde ni de Peña o para que no haga negocio, o en lugar de decir la voy a detener, si va a tener el control de las cosas, quiere adquirirlo desde ahorita, debería haber dicho, es una obra que vamos a analizar detenidamente junto con todos los involucrados, los sectores sociales y el nuevo gobierno.
Ya les pones Ya. una duda, Ya lo dijo ahí está el López margen. Obrador. Bueno, Sí lo dijo eso. pues aquí ya Lo que le faltó en este debate, cuando se le lanza Slim, porque, bueno, habla un millonario en un sistema como el nuestro, un millonario como el Slim, y que tiene la hora ahí, y cambia la bolsa. se desestabiliza. Sí, yo no sé qué, a mí la teoría monetaria que me aprendí en economía nunca me satisfizo, por eso mejor me salí de esa escuela. Entonces, pero la teoría, yo no entiendo cómo se asusta el dinero, no entiendo, no puedo entender eso, que el dinero se asuste, es decir, los capitalistas, nomás porque Slim dice esto, que el aeropuerto sería ir contra el progreso de este país. Lo que le faltó decirle a López Obrador, y creo que con eso hubiera terminado todo el debate, le hubiera dicho, lo que pasa es que usted está diciendo eso, porque usted es uno de los grandes beneficiados en los contratos. Sí. No se explico. No, y en el proyecto completo. Ah, claro, él es uno de los principales, por eso lo está defendiendo, son sus negocios. Porque mira, hay como dos constantes en la historia del capitalismo. Uno, y son momentos claves, una cuando se instituyen los contratos. Y entonces al instituirse los contratos y al exigirse el respeto de los mismos, es como los estados van siendo reconocidos por las potencias y empieza a haber un flujo de recursos de todos los exprimidos, por ejemplo de América Latina, que los saquearon y ahora necesitan capitalizarse para empezar sus nuevas naciones, sus nuevas independencias. Pero la primera regla es respeto a los candidatos, a los contratos, y el otro es respeto a las personas, o sea, es la seguridad, pero una es la seguridad patrimonial junto con la seguridad de las personas. Los gringos fueron más claros, en su doctrina Monroe te dicen, mira, si tocas a la propiedad de un norteamericano o no cumples un contrato con un norteamericano, te caen los marines. Si tocas la persona de un norteamericano, lo hieres, lo lastimas, haces algo, te caen los marines. Y así lo hicieron. Y entonces, ahorita es una pugna entre ¿vamos a cumplir los contratos o no vamos a cumplir los contratos? Y entonces, ese es el dilema. La verdadera ideología que está en juego es, ¿se puede cumplir un contrato o vamos a cumplir los contratos? Cuando debíamos la deuda externa esa inmensa, también era eso. Vamos a ir a moratoria. Benito Juárez se fue a moratoria. Sí, claro. Bueno, y nos dejaron de prestar hasta que Porfirio Díaz consiguió que anularan la deuda y renegoció y todo. Por eso empezó a llegar el capital inglés y los ferrocarriles. Bueno. Entonces, con Echeverría y con López Portillo nos llenamos de deuda. Y Peña Nieto. ¿No? Bueno, espérame. Llega de la Madrid y dice, pero lo vamos a cumplir y nos vamos a someter a todo lo que nos digan el Fondo Monetario Internacional. El Estado se reduce y nos vamos a deshacer de todas las empresas nacionales. Vamos a pagarles, ya no vamos a gastar, ya no le vamos a dar dinero al campo, ya no le vamos a dar dinero a los pobres y todo eso. Entonces, en realidad, a lo que le va a dar miedo a Andrés Manuel va a ser a incumplir los contratos. Déjame ya nos vamos, pero déjame augurar esto. Para poderlo decir después de las elecciones, si gana Andrés Manuel López Obrador, va a ser un sexenio en donde no va a poder hacer muchas cosas. Aun cuando sea el presidente, no va a poder hacer muchas cosas. Ya veamos a Peña Nieto, es presidente y no puede hacer muchas cosas. Entonces, se va a pasar todo, se va a pasar persiguiendo determinadas áreas. Se va a pasar persiguiendo funcionarios casi todos federales y gobernadores. Su argumento va a ser, creíamos que esto estaba menos y está más. Es imposible esto. Se va a pasar el sexenio así. Va a ser de desilusión, como lo fue el Bronco. Te voy a decir por qué. Porque un solo hombre no puede resolver los problemas de este país. De este país, tan sui generis como somos los mexicanos. Es todo lo que yo
yo creo que puede pasar. Pero ya casi no hay duda que va a ser, hasta ahorita, que va a ser López Obrador. Y por lo pronto, eso es un proceso apasionante porque es el más comunicado de la historia. Exacto. Más riesgoso de la historia. Los ciudadanos están muy involucrados, ya tienen ideas de qué va a pasar el día de la elección, quiénes están compitiendo. No sabemos si vayan a ir a votar o no. Si se pone de moda, seguro todos los jóvenes millennials estarán en las urnas y no sabemos a quién le van a dar el voto. Pero para nosotros nos darán tema de conversación para los siguientes programas. Antes de terminar, me gustaría que repitieras lo de los libros. Nomás mándenlos, por favor, y el primero que llegue el libro hasta que se acabe. Son 4 de mariposas. Quiero un libro de mariposas. Lo van a poner en inbox. Su dirección en inbox, tu dirección y teléfono. Y teléfono, para hablarles y decirles, se los vamos a mandar. Y están otros 2 de la huelga de Ciencias y Funza, entonces nada más. Igual, yo quiero uno de la huelga, dirección y teléfono para hablarles y se los mandamos esta misma semana. Y todavía está pendiente lo del libro de Brown. Ah, sí, El origen. No lo han entregado. Vamos a hablar con producción. Ok. Entonces, ¿tus cuates? Entonces, no te voy a olvidar porque ya no la sentenciaron. Ya no la sentenciaron. Fue un gusto haber estado con ustedes. También agradecemos la colaboración y el trabajo que hace posible esta transmisión de nuestro productor Rafael Izquierdo Estrada y de nuestro director Félix Rojas. Gracias por su atención y hasta la próxima. Por cierto, nuestro invitado el próximo jueves es Jesús López Castro. ¿Cómo se llama su programa de rojo? Que tiene 51 años. Sábado Internacional. Sábado Internacional. Se trata de ese radiodifusor de la XKS. Va a ver que va a estar. Tiene mucho que contarnos del Saltillo que ha vivido. Sí. Muchas gracias. Hasta luego.